Yet the man known as Dr. Sebi claims to have found the cure for several life-threatening diseases, including AIDS. Too good to be true? Well, you be the judge. So then there's this big conspiracy amongst a judge, a very well-known, prominent judge here in Seattle, and a bunch of other people who had ties with Hollywood, and they basically just set her up and ruined her life. Nivel 3. Luego de analizar profundamente su historia, me di cuenta que la persona que toma esta posición merecía estar en los últimos niveles del iceberg. Sin embargo, ya que lo puse en esta parte, quise empezar directamente con él. Alfredo Darrington Bowman fue un hombre hondureño que afirmaba curar todas las enfermedades, incluidos el cáncer y el SIDA, solo con una cosa: remedios naturales. Nació el 26 de noviembre del año 1933. Su historia comienza cuando, al no encontrar mejoría de su salud por su asma y diabetes en el hospital, viajó a México, donde un señor que ofrecía otro tipo de medicina, la herbolaria, le sanó por completo el cuerpo. Al curarse de todas sus afecciones, él siguió investigando acerca de ese tipo de medicina. Se volvió famoso en su país, Honduras, porque consiguió increíbles resultados con los pacientes que atendía. Creó una empresa y ganó popularidad. Su nombre fue cambiado por las personas y decidieron llamarle Dr. Sebi. Fui a África. Empecé a hablar con un africano, pero empezó con un mexicano en Cuernavaca, Morelos, que él me cura de diabetes, él me cura de impotencia, él me cura de asma, él me cura de locura. Después que Alfredo Cortés me ha curado, yo me interesé en la cura y me fui para África. Cuando viajó a Estados Unidos para atender a más personas, fue detenido por la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos del país americano, por querer curar a la gente sin tener alguna licencia y por hacer publicidad falsa, diciendo que cura el SIDA. Sin embargo, el día del juicio, todos quedaron asombrados al ver que vinieron 67 testigos por parte de Bowman. Todos eran pacientes curados por él y trajeron las pruebas necesarias para que no digan que todo era falso. Entonces, el tribunal no le quedó de otra que liberar al Dr. Sebi. Desde ese momento fue ganando una increíble popularidad. Según muchos, llegó a curar a varios famosos, entre ellos Michael Jackson y Steven Seagal. El año 2016 fue arrestado nuevamente en un aeropuerto de Honduras, esta vez porque traía consigo mucho dinero. Lo único que tenía que hacer era mostrar los documentos de su empresa para justificar el monto que llevaba en sus bolsillos. Sin embargo, la compañía jamás ayudó a Bowman, no le permitieron salir bajo fianza ni tener un juicio. Se quedó en prisión mientras esperaba que su corporación mande las pruebas que nunca llegaron. El 6 de agosto de 2016, el Dr. Sebi fue declarado muerto por las autoridades. La razón era que contrajo neumonía y perdió la vida mientras lo trasladaban al hospital. Su hija declaró que días antes del fallecimiento de su padre, la llamó diciendo que lo estaban intentando envenenar.
Muchas personas decían que era imposible que alguien tan sano como él contrajera neumonía. Mucho se ha hablado al respecto. I spoke to him about 3 days before he had passed. Okay. You know, and I wouldn't be able to say from that conversation that he passed from pneumonia. But I wouldn't be able to attest that he died of pneumonia. Besides, we had a confession. And so, no, I don't believe that. You had a confession? Absolutely. Absolutely. A confession as to like how he actually died, or As to how someone participated in his death. But we don't want to... La compañía de Bowman patentó su nombre y le robó su legado. Además, según varias personas curadas y los familiares del Dr. Sebi, las recetas que ahora ofrece la empresa de Bowman ya no son las mismas de antes e incluso tienen graves efectos secundarios. Todo parece indicar que borraron toda información valiosa que tenía el Dr. Sebi. My grandfather's product is compromised. And when I say compromised, those are not Dr. Sebi formulas anymore. Look how many people getting side effects from those products. You don't want anything pertaining to Dr. Sebi cell food. Don't follow the fake Instagram. Don't follow that website. Those are not Dr. Sebi's formulas. Lo siguiente son dos datos curiosos. Lisa Lethy-Loves, cantante que quería hacer conocer al mundo sobre el Dr. Sebi, ya que gracias a él superó el alcoholismo y la depresión. Fue víctima de un accidente automovilístico luego de una reunión con el hondureño. Nipsey Hussle, rapero estadounidense, que cuando supo de la muerte de Bowman, quiso hacer un documental sobre él. Fue asesinado por varios tiros en una estación. Este tema puede que sea muy debatible. Yo solo cumplo con darte información. Escribe en los comentarios tu opinión. Muchos la catalogan como una mujer con unos ovarios de acero por hacer lo que hizo. Natasha Hyde fue una persona de nacionalidad argentina que se hizo popular al exponer sin miedo en un programa de televisión una red de pedofilia. Su carrera se basaba en ser modelo. Eso le permitió tener contactos con grandes empresas. De a poco se fue ganando popularidad, hasta que un día fue invitada a la Noche de Mirta, un show televisivo en el cual la actriz y presentadora Mirta Legrand conversa con personas famosas. Fue en ese programa cuando Natasha iba a revelar sin miedo los abusos sexuales que se hacían en el Club Atlético Independiente. Abusos que, por cierto, se les hacían a menores de edad. Lo importante acá es que el señor López aceptaba dinero de corrupción en ese momento, sabiendo todo esto, en canje y a cambio de la pedofilia. A ver, en el caso... Y también habían jugadores, sí, padres como de los Scaloni y tal, que pagaban para que jueguen. Toda esta Esta es una red, la actual es una red de trata, pero a nivel nacional. Sí, trata y pedofilia, sí. Esto empieza, yo ya comencé a denunciar eso en su momento, públicamente no había otra forma. Pasa esto. ¿Esto qué quiere decir? Esto con el Independiente se destapa una olla de algo que venía pasando y viene pasando en muchos clubes. No solamente Independiente, con los chicos que están en inferiores en Pero pensiones. si dicen venía pasando en muchos clubes hace años, ¿por qué no lo denunciaron?
La gente que lo sabía, porque ahora hay un montón En de esa gente que época dice, los chicos hace 10 tenían miedo años y que no se sabe. denunciaban. ¿Y por qué no lo denunciaron? Los chicos no denunciaban por miedo porque no tenían recursos. ¿Sabes lo que pasa? No, pero hay gente grande ¿Te que puedo dice, decir algo, Mercedes? hace 10 años Vos sos que novia sabe. de Vera, ¿no? ¿De Gustavo Vera? No, es íntimo amigo mío. Íntimo amigo, perfecto. ¿Sabías que Gustavo Vera es el titular de Déjame la hablar. Alameda, que murió en ¿Sabías la que Alameda? sí, muy Hace amigo. años. ¿Sabías que es pedófilo y destrata? ¿Sabías que baja prostíbulos y se los queda ilegalmente? Estás ¿Sabías que tengo un diciendo estudio hecho y tengo videos filmados y Otra vez prostitutas estás que diciendo hablan cualquier estupidez. y cuentan? Ah, sí, te Al parece una contrario, estupidez. Entonces sos una trabaja enferma en serial. una Perdón, ONG señora. que Sos una arregla. enferma serial igual que Gustavo Vera. Estás diciendo cualquier cosa. Sí, no, Gustavo tengo Vera las pruebas. trabaja en una. ¿Te Cuando puedo tengas contar las algo, pruebas, señora? presentate a la justicia. Sí, está presentado. Yo trabajé para una empresa, que no voy a dar el nombre, pues no viene al caso, que me pidieron. Yo primero presenté ante el Senado. El video fue subido a internet, causando polémica en la televisión argentina y arruinando la carrera de Natacha. Aunque en un principio muchos no creían en esta mujer, pasando el tiempo, varias de las personas a las que denunció de pedofilia fueron denunciados por sus víctimas, todas ellas menores de edad. En sus redes sociales, Natacha advertía a su público que jamás se quitaría la vida y que si algún día la encontrasen muerta, no sería por sobredosis ni por suicidio. A menudo recibía amenazas de muerte. Es por eso que muchos creen que fue silenciada. El 23 de febrero del año 2019 fue encontrada sin signos vitales. Los médicos y la policía concluyeron el caso, diciendo que un fallo multiorgánico fue lo que acabó con Natacha. Esto no fue creíble por los seguidores de la modelo, y hasta el día de hoy siguen manteniendo su creencia que a Natacha la asesinaron. Su hermano, Ulises Hyde, decidió crear un documental acerca del caso. Lo puedes encontrar en YouTube con el título de Operación Natacha Hyde, lo que la justicia no quiere que sepas. Este asunto, sin duda alguna, deja mucho de qué hablar. Si conoces algún dato que no mencioné acerca del tema, puedes escribirlo en los comentarios. Tachado como un hombre que era loco, Kurt Cobain tiene una de las muertes más misteriosas de la industria musical. Desde 1987 a 1994, Nirvana se convirtió en uno de los grupos más famosos en el mundo de la música, y su líder, Kurt Cobain, era el más querido de ellos. Su influencia fue muy grande que la noticia de que perdió la vida dio la vuelta al mundo, marcando la historia en esos años. La razón de su muerte fue que el mismo Kurt se había quitado la vida con la ayuda de una escopeta. Muchos decían que el cantante era incapaz de hacer tal acción, pero la declaración final fue esa: un suicidio. Algo que podría ser cierto, pero pasa que 8 meses antes de su fallecimiento, Kurt fue entrevistado en Seattle, ciudad de Washington y lugar de su nacimiento, donde reveló algunas cosas interesantes. Fue en agosto del año 1993. La entrevista duró varios minutos, pero la parte que despertó varias teorías conspirativas es una en la que el cantante habla sobre una conspiración vinculada con Hollywood y la actriz Frances Farmer. Este fragmento del video fue subido a internet, pero con una traducción errónea al español. Esto fue lo que realmente dijo. What about it? What denomination was she? What about it? Oh, you should read Dreamland by this PI reporter. I wrote this book about her. It's really good.
She was, you know her story, don't you? She was an actress that she was kind of a foul-mouthed person, you know, and she hated the whole Hollywood scene, and she expressed her hatred for them publicly, and so, and she also, when she was like, I think she was 15, she entered this essay contest when she was living here in Seattle, entitled "God is Dead," and a lot of people accused her of being a communist. And then she went to New York and was a part of this acting troupe, and so it supposedly had communist ties too. And so then there's this big conspiracy amongst a judge, a very well-known, prominent judge here in Seattle, and a bunch of other people who had ties with Hollywood, and they basically just set her up and ruined her life. You know, they had some pictures taken of her when she was arrested for drunk driving, and it was a big, huge scandal, and she eventually was sent to a mental institution and given a lobotomy and raped every day for years, and just totally abused, and ended up like working at a Four Seasons restaurant alone and dying by herself. There's Still a Bainbridge clean Island. That's where she was institutionalized, right over there. It was this whole broken down like infirmary there. For years, every night there were lines of custodians, friends, and people, you know, part of the staff who would wait in line to rape her every day. You know, she went through a lot of shit, and it just disgusts me, you know, to know that there are some of the people that are part of that conspiracy are living here in Seattle in their comfortable, cushy little homes with their families, and you know, it's 40 years after the fact, and it's just Is it just God, makes me not a want to fair kill one? him. Yeah. Más que revelar algunas cosas, hace una denuncia hacia el maltrato que le dieron a Frances Farmer, por mencionar una conspiración, y los abusos que se daban en el centro mental a donde fue enviada. Ellos señalan una isla que se puede apreciar en el video. Se cree que fue esto lo que acabó con la vida de Kurt, pues como ya se dijo, 8 meses después fue encontrado sin vida. Puede ser un buen tema para debatir. Escribe en los comentarios tu opinión acerca de este caso. Los estaré leyendo. Este es uno de los casos más tristes y viles en la historia de México y del mundo en general, pues a día de hoy aún no se ha hecho nada al respecto. Si conoces el tema de las muertas de Juárez, entenderás por qué lo digo. Todo comenzó en el año 1993, cuando en el mes de enero se encontraron sin vida los cuerpos de 2 mujeres, ambas menores de edad. El 23 de enero de 1993, Alma Farell, de 13 años de edad, fue encontrada sin vida con signos de haber sido estrangulada y víctima de abuso sexual. 2 días después, Angélica Villalobos, de 16 años, también fue localizada sin signos vitales. Ambos casos se dieron en la ciudad de Juárez, ubicada en Chihuahua, México. No hubieran tenido tanto impacto de no haber sido que los asesinatos hacia mujeres en esa ciudad se hicieron más comunes, y todo porque los policías no hacían nada al respecto. Cada suceso que ocurría era investigado, pero los resultados, las acciones por parte de la justicia, jamás salió a la luz. Se cree que no movieron ni un dedo por los feminicidios. Esa es la razón por la que se encuentran en la lista de este iceberg, pues aunque los hechos estaban ahí, los encargados de investigar la situación jamás tuvieron resultados de éxito. Mucho se ha hablado sobre una teoría que dice que en esa ciudad se opera una gran red de narcotráfico y que al mando de eso
se encuentra alguien importante, una persona que no puede ser tocada por la policía y que incluso recibe ayuda por parte de ella. Muchas mujeres perdieron la vida por el simple hecho de vivir en Juárez. Existieron muchas protestas, pero algunas de las líderes que dirigían las mismas acababan muertas. No había justicia y simplemente las voces de las féminas llegaban a oídos sordos. Entre 1993 y 1999 se registraron un total de 198 asesinatos hacia mujeres, de las cuales 17 fueron parte de un homicidio en el año 1993. A día de hoy, siguen aumentando los números, cada temporada con más registros que la anterior. En el nivel 1 hablamos sobre Marisela Escobedo. En el nivel 3 mencionamos a las muertas de Juárez, que fueron llamadas así por la cantidad increíble de asesinatos confirmados. Temas de injusticia seguirán dando mucho de qué hablar. La historia que te voy a contar se remonta en la época de la Iglesia Católica. Ya se habló sobre diversas cosas a lo largo del iceberg. Esta vez toca hablar sobre un hombre al cual condenaron por el simple hecho de difundir y enseñar la ciencia en los años del feudalismo. La persona de la cual hablaremos en esta ocasión se trata de Giordano Bruno. Su vida se desarrolla en el siglo XV. Era un campesino como cualquier otro, pero todo cambiaría cuando se interesó por aprender sobre el mundo y sus cuestiones, diciendo que el planeta Tierra no era el centro del universo. Gracias a esto, tuvo malas relaciones con sus compañeros, pues en esos tiempos pensamientos como los que él tenía eran mal vistos por la gente. Aún así, se le permitió el acceso al estudio, convirtiéndose en sacerdote y a la misma vez filósofo. Giordano era la definición perfecta de rebelde, pues luego de convertirse en sacerdote, decidió escribir libros sobre la ciencia, cuestionando las creencias de la Iglesia, pero continuando con su fe hacia Dios. Una vez descubrieron que tuvo acceso a libros prohibidos, fue acusado de hereje, pero antes de ser capturado, escapó de su nación, Roma. A partir de ese momento, ganó popularidad por todo el continente europeo, conociendo a algunos sacerdotes que le ayudaron a escribir y publicar sus libros. Su búsqueda fue intensa, pero el 23 de mayo del año 1592 fue capturado mientras estaba durmiendo. Cabe mencionar que lo más temido en esos tiempos era la Inquisición, que consistía en un tribunal donde se enjuiciaba a aquellas personas que iban en contra de la Iglesia, es decir, los herejes. Las condenas de estas reuniones no eran nada buenas. Aún así, Giordano nunca desistió de sus ideales y mantuvo su contra a la Iglesia. Fue enviado a prisión, donde pasó el resto de su vida. Pasó hambre y torturas, pero su determinación fue tan grande que nunca se arrepintió de haber escrito sus obras acerca de la ciencia y la cuestión hacia la Iglesia. Así estuvo durante 7 años, hasta que el 21 de diciembre de 1599 fue llevado de vuelta a la Inquisición. Tras un desarrollo que duró días, se sentenció a Giordano a ser quemado vivo en la hoguera, en el cual finalmente perdería la vida el 17 de febrero del año 1600, eliminando todos sus libros
y poniéndolos en la lista de textos prohibidos. Este caso es un claro ejemplo de la censura que se vivía en esos tiempos. Giordano no cuestionaba a Dios, sino a la Iglesia. Espero que esta historia te haya resultado interesante. Puede que esto te traiga malos recuerdos, pero tenía que mencionarlo tarde o temprano. China es un país que, según dicen muchos, se caracteriza por no permitir la libertad de expresión, y cualquiera que hablara sobre cosas que no le gustara al gobierno terminaría desaparecido o muerto. Pero todo empeoraría cuando empezó el año 2020, año que daría comienzo a la pandemia del COVID-19. Si tienes buena memoria, recordarás que en el mes de febrero comenzaron a escucharse rumores sobre una grave enfermedad contagiosa que estaba invadiendo a toda Wuhan. Rumores que, lastimosamente, resultarían siendo verdad. Se trataba del coronavirus. Antes de expandirse por toda China y posteriormente por todo el mundo, doctores, reporteros, influencers y todos los ciudadanos en general estaban alertando mediante las redes sociales que algo terrible estaba por comenzar. Este lugar les pertenece a todas aquellas personas en Wuhan que fueron desaparecidas por alertar al planeta sobre la nueva enfermedad. Te puedo mencionar 2 ejemplos de los muchos que existen. El primero es el Dr. Li Wenliang, la primera persona en querer alertar sobre la amenaza del COVID-19. Supuestamente falleció a causa del virus, pero se dice que lo silenciaron por avisar al mundo sobre lo que se venía, pues él era uno de los primeros doctores en descubrir el nuevo coronavirus. Además, en su momento, lo quisieron inculpar por difundir información falsa, algo que claramente no era cierto, pues luego se confirmó que todo lo que decía era verdad. Chen Qiushi era un bloguero que denunciaba los malos tratos que se hacían en su país, pues cuando comenzó la pandemia, él y otros creadores de contenido trataron de exponer el mal manejo de la epidemia del COVID en China. Misteriosamente desapareció sin dejar rastro. Poco después fue encontrado sin vida, al igual que uno de sus compañeros blogueros. Se decía que en esta etapa hubo personas que tenían más miedo al gobierno que a la misma enfermedad. Puedes estar seguro que estos casos no fueron los únicos. Muchísimas personas fueron silenciadas en los inicios del 2020, especialmente en la ciudad de Wuhan, y ya sabrás el porqué. 我昨天在同济医院里面又看见一具尸体了，一个这次是没有蒙脸，是坐着的尸体。怎么了他？人已经走了。不在了是吗？对，不在了，这联系太平间那个。但没找着车呢是吧？还，就在把它放在太平间里。刚好送到这里来，就是车子耽误时间。人已经不在了。头一下发了病。发病。我是害怕，我前面是病毒，我后边是中国的法律和行政力量，但是我会振作起来。只要我活在这个城市，我会继续做我的报道，我只说我看见的，我听见的。我特别喜欢说一些。Con esto terminamos el nivel 3 de este iceberg. Si aún no viste los videos anteriores,
te invito a que lo hagas. Pronto se publicará el nivel 4. Solo te pido que tengas paciencia. Si has llegado hasta aquí, significa que el video te gustó. No te vayas sin antes compartirlo con tus amigos. ¿Quieres más? Suscríbete y activa la campanita. Eso es todo por hoy. Hasta pronto. Bye.